Mi nombre es Hugo Campos, soy oftalmólogo, retinólogo, profesor nombrado en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, y vamos a hablar sobre la importancia del examen físico oftalmológico. En oftalmología existe un examen especial que debe cumplirse con todos los criterios importantes y con una consideración muy particular, y es que de los 7 pasos que existen en el examen oftalmológico, todos tienen que hacerse. El orden, hay un orden establecido, y si uno quiere invertir el orden, pues podría ser válido, pero lo que no se permite es saltarnos alguno de los pasos del examen oftalmológico, básicamente porque cada paso del examen le da información con las otras partes del examen sobre la posible enfermedad del paciente, su diagnóstico y por tanto su manejo. Como hemos visto en otras revisiones, la oftalmología es una especialidad bastante lógica, pero a pesar de ser un órgano tan pequeño de 25 milímetros, tiene muchas partes y tiene mucha información y tiene una semiología puntual que debemos aplicarla cuando hacemos el examen oftalmológico. Entonces, el examen físico oftalmológico tiene 7 pasos. El primero es la agudeza visual, y ese sí o sí hay que hacerlo de primero, y más adelante vamos a explicar por qué. Segundo, valoración de pupilas. Tercero, movimientos extraoculares. Cuarto, el examen biomicroscópico, que más adelante mostraremos una lámpara de hendidura, pero vamos a explicar cómo, sin necesidad de una lámpara de hendidura, podemos y debemos hacer una valoración oftalmológica externa importante. La tonometría es otra de las partes del examen oftalmológico que tiene mucha importancia, porque la presión intraocular tiene un rango específico entre 10 y 21 milímetros de mercurio a veces, y en ese rango debe mantenerse la presión del ojo para que funcione como tal. La campimetría es otra de las partes importantes del examen oftalmológico, y por último, el fondo del ojo. El fondo del ojo, que muchas veces se olvida, e inclusive en exámenes oftalmológicos formales no se dilata. Mensaje de entrada: todos los pacientes de oftalmología deben dilatarse. Los pacientes que acuden a medicina interna por ser diabéticos, por ser hipertensos, deben dilatarse, porque acuérdense que la diabetes es una enfermedad que afecta a la retina. La presión arterial puede afectar la retina. Hay muchas enfermedades sistémicas, por ejemplo las autoinmunes, que pueden afectar la retina. Pacientes neurológicos, pacientes pediátricos, pacientes embarazadas, todas ellas o todos ellos tienen información importante en la valoración del fondo del ojo. Por tanto, dilatar el paciente, hacer el fondo de ojo, es parte fundamental del examen oftalmológico. Entonces, repito, son 7 pasos, todos hay que hacerlos uno por uno, anotarlos, y la clave del examen oftalmológico es empezar a asociar entre la historia que el paciente nos comenta en la anamnesis y los hallazgos del examen oftalmológico. Recuerden que tenemos 2 ojos. Con eso quiero decir que se deben examinar tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo, aun cuando el paciente consulte por molestia de un solo ojo. Eso es muy importante. Entonces vamos a revisar paso a paso cada una de las partes del examen oftalmológico y cómo lo correlacionamos con la anamnesis que el paciente nos presenta. La agudeza visual es el primer paso del examen oftalmológico, y ese sí debe ser el primero por una razón puntual. Cuando un paciente nos consulta por un problema oftalmológico, lo primero que debemos indagar obviamente es qué tan bien o qué tan mal está viendo. Esto tiene mucha importancia en varios escenarios, sobre todo en trauma ocular o cuando hay algún tipo de problema médico legal o de demandas en medio de la consulta, porque muchos pacientes podrían argumentar que llegaron viendo mejor hasta cuando el médico los tocó y empezaron a perder visión. Entonces, por esa razón, es fundamental que antes de manipular el paciente, nosotros averiguamos qué tan mal o qué tan bien está viendo. Acordemos que la visión es un fenómeno cerebral. Nosotros vemos por el cerebro, pero para poder ver adecuadamente necesitamos que el ojo como órgano funcione adecuadamente, es decir, que sus 4 medios transparentes, la córnea, el acuoso, el cristalino y el vítreo, estén transparentes y que la retina esté pegada. Que el nervio óptico, que es esa suma de 1.200.000 axones de células ganglionares que salen por el nervio óptico, por la lámina cribosa, se conecten en el cerebro. Nosotros vemos por el cerebro, es una función netamente cerebral muy compleja, tanto que es el órgano que más glucosa gasta en el cerebro y que más representación topográfica tiene. Y acordémonos que nosotros aprendemos a ver desde que nacemos hasta los 7 años de edad.
Por eso es tan importante el concepto de la ambleopía. Cuando nosotros tenemos un ojo que por cualquier circunstancia, una catarata congénita, un tamaño inadecuado, una opacidad de la córnea, etc., no estimula durante la niñez, el cerebro no reconoce ese contacto o esa conexión entre ese ojo y el sistema nervioso. Y por eso es que la gente habla de ojo perezoso, porque tenemos un ojo en teoría anatómicamente bien que debería funcionar pero no funciona, porque hasta los 7 años de edad nosotros aprendemos a ver. Entonces, como tenemos dos ojos, hay que hacer el chequeo de cada ojo por separado. ¿Por cuál ojo empezamos? Por el ojo por el que el paciente tiene la queja. Si el paciente consulta porque tiene una mala visión, una molestia por el ojo izquierdo, empezamos por el ojo izquierdo. Hay una anotación que debe tener un orden que lo vamos a mostrar después, cómo anotamos en la historia el examen oftalmológico, pero básicamente es arriba se pone el ojo derecho y abajo se pone el ojo izquierdo. Se debe medir con la mejor corrección que tenga el paciente. Eso quiere decir, si el paciente usa gafas, se le pide que se pongan las gafas para ver y se hace visión lejana y visión cercana. Entonces, hay diferentes métodos para medir la agudeza visual. Ahora vamos a ver un proyector de distancias de cartilla visual que tienen diferentes tipos. Vemos otras cartillas que están diseñadas cuando no existen proyectores y tenemos cartas para analfabetas, para niños, etcétera, con el fin de mejorar la comprensión del paciente cuando medimos la visión. Ahora, ¿cuál es el concepto de 20-20? 20-20 es una escala de visión que se mide en pies. Ese 20 se refiere a pies, es decir, más o menos 6 metros. Y 20-20 significa que un paciente a 20 pies debe ver lo que normalmente se ve a 20 pies de distancia. El numerador indica la distancia de medición y el denominador la distancia la cual debería verse normalmente. Eso quiere decir que un paciente que le anotamos 20-20 significa que a 20 pies de distancia o 6 metros ve lo que normalmente uno debería ver a 20 pies, es decir, está normal. Entre mayor sea el denominador, peor es la visión. Por ejemplo, si el paciente me registra 20-100, significa que a 20 pies de distancia ese paciente ve lo que una persona normal podría ver hasta 100 pies de distancia. Es decir, tiene una visión muy mala. Si ve 20-400, pues es mucho peor. Ahora, podemos tener el otro lado de la moneda. Puedo tener un paciente con 20-15 o 20-10 inclusive. Eso quiere decir que un paciente con 20-10 ve a 20 pies lo que una persona tendría que acercarse a 10 pies para poder ver. Tiene una muy buena visión. Ahora, ¿cómo se mide la visión? De 20-20, que es lo mínimo normal, aunque repito, puede haber 20-15 o 20-10, y va subiendo 20-25, 20-30, 20-40, hasta que llegue a 20-400. Después de 20-400 hay otras diferentes medidas. 20-800 es una de ellas y de ahí pasamos a otro tipo de medidas. Cuentadedos. El paciente es capaz de contar dedos y ponemos la distancia. Cuentadedos a 50 centímetros o cuentadedos a 1 metro. Si el paciente no es capaz ni siquiera de contar dedos, le ponemos la mano y le decimos, ¿usted ve la mano moverse o qué está viendo? Para no sesgarlo con la respuesta. Y si el paciente es capaz de ver la mano, ponemos MM, que significa movimiento de manos. Si el paciente no es capaz ni siquiera de ver la mano, apagamos las luces del consultorio, nos aseguramos que el otro ojo esté completamente cerrado y lo estimulamos con una linterna. Y le pedimos al paciente que nos diga si ve la luz. Si el paciente ve la luz, aquí hay varias opciones. PL, que significa percibe luz. PPL, que significa percibe y proyecta la luz. Eso quiere decir que yo le digo la luz está arriba, está abajo, está a la derecha, y él puede decir no, simplemente veo la luz pero no sé dónde está. Eso es PL. Pero si él dice, sí señor, la luz la veo arriba, la veo abajo, eso es PPL, percibe y proyecta luz. Y por último le ponemos luces de colores. Y le decimos, ¿ve algún color particular? Puede que diga que sí, puede que diga que no. Y entonces se pone en ese caso PL y colores. ¿Por qué es importante eso? Porque cada pedacito de esa diferencia nos da una información de qué tanto podemos pelear por esa retina o por ese ojito. Usualmente son problemas de retina los que generan esas visiones tan bajas. Una vez que medimos el ojo inicial, que es el ojo de la consulta, digamos,
le pedimos que cierre ese ojo, lo ocluimos con algunos instrumentos que vamos a mostrar ahora y repetimos lo mismo con el ojo contralateral. Y anotamos ojo derecho 20, 20 por ejemplo, ojo izquierdo 20, 100. Y existe algo que se llama el estenopeico. Entonces para eso tenemos unos elementos que son este tipo de oclusores. Y si ustedes se fijan, el oclusor tiene un punto y algunos que tienen muchos puntos. ¿Eso para qué sirve? Sirve para que cuando el paciente mire por el punto, al mirar por el punto, si tiene un defecto refractivo, es capaz de mejorar la visión. En otras palabras, si un paciente sin estenopeico, que es como sus gafitas, por ejemplo V20-40, y yo le pongo el estenopeico y me mejora a 20-25, significa que ese paciente con gafas o con una fórmula de gafas diferente va a mejorar. En otras palabras, es un fenómeno refractivo y eso habla de un pronóstico mejor. Las cartillas visuales pueden ser de diferentes tipos. Acá tenemos un proyector de cartillas visuales, que es simplemente un proyector que va a mostrar las letras. Ahí vemos la letra E, que es el equivalente a 20400, y yo tengo aquí toda la serie de posibilidades con que puedo manejar la agudeza visual del paciente. En este que es de letras, si ustedes observan allá, yo voy bajando el tamaño de la letra y va disminuyendo 20-60 y me va mostrando el equivalente de la visión de ese paciente. Supongamos que el paciente no sabe leer, tenemos la posibilidad de poner números, porque hay pacientes que no saben leer pero conocen los números. Entonces la pregunta obvia que uno debe hacer, sobre todo cuando los pacientes uno los ve que empieza a dudar con la lectura, hay que preguntar sin pena, ¿usted sabe leer? Porque algunas personas por vergüenza no lo dicen y el resultado del examen es erróneo. Entonces tenemos un falso negativo en términos de visión. Entonces no les dé pena preguntar, que eso es algo que puede pasar con mucha frecuencia. Si el paciente no conoce los números, tenemos esta posibilidad que son las cartas de la E. La E está para arriba, para abajo, para la derecha, y simplemente le decimos al paciente para dónde van las patas de la figura, para arriba, para abajo. Si ni siquiera entiende eso, porque podría pasar, le ponemos la carta de los niños, que son figuras. Una mariposa, un pez, un avión, un carrito, y ahí va mostrando el equivalente de la visión. Entonces con esto nos aseguramos el paciente que tanto puede ver. Ahora, esto es básicamente por un examen en una consulta oftalmológica. No todos los equipos o todos los consultorios están equipados con esta posibilidad. Entonces existen otras cartas como las que les voy a mostrar ahora, que son menos sofisticadas, pero un poquito más sofisticadas que las que usualmente encontramos en los consultorios. Otra de las opciones que existen para medir la visión son estas cartillas que vienen en estas retroproyectores, digamos, y que tienen estos tamaños de letra. Esto es el ETDRS, que es la sigla en inglés del Estudio Temprano de Retinopatía Diabética, y es como se empezó a medir y como en muchos sitios miden la agudeza visual. De hecho, es la forma en como nosotros vemos la visión cuando hacemos estudios de investigación en oftalmología o en retina. Este es el lenguaje, digamos, universal para comparar en diferentes países la visión. ¿Qué hace uno? Simplemente ya tiene todas las letras y le pide al paciente que lea a diferente distancia. Y no hemos hablado de la distancia, estamos hablando que se mide 20-20. Eso quiere decir que la distancia de medición debería ser 6 metros para hacer el equivalente real. No todos los consultorios tienen 6 metros, simplemente lo que hace uno es adecuarse al consultorio, y estos proyectores como el que mostramos ahora tienen la posibilidad de adecuarse de acuerdo a la distancia del consultorio para que no se pierda la relación real en la medición de este tipo de agudeza visual. Entonces, esta es otra de las posibilidades. Esto tiene diferentes tamaños de letra, como ven acá, y depende mucho de la necesidad que tengamos. Y lo más sencillo que encontramos en los consultorios por ejemplo en los centros de salud, es una cartilla que se pega en la pared donde están todas las letras, y que hay con letras y con animales o dibujitos para los iletrados o para los niños. Entonces de esa forma nosotros medimos la agudeza visual. Recuerden, necesariamente es el primer paso del examen. Arriba se pone ojo derecho y abajo se pone ojo izquierdo. En este momento estamos viendo cómo se hace el examen físico oftalmológico.
el médico se ubica a un lado del paciente, se asegura que el ojo que no está siendo examinado esté bien ocluido y le pide al paciente que vaya leyendo las letras que le va poniendo, ya sea con un proyector o con una tableta o una cartilla preestablecida con letras impresas. Va bajando hasta cuando el paciente dice no es capaz de leer. En ese momento se le pide que mire a través del estenopeico, que son esos pequeños huecos, y certificamos si a través del estenopeico es capaz de leer un poco más. Recuerden que el hecho de que vea por el estenopeico más letras significa que es un fenómeno de tipo refractivo y nos habla en cierta forma del buen pronóstico que estos ojitos pueden tener. Una vez que ha hecho un ojo, pasa al ojo contralateral y es muy importante recordar, y de hecho se sugiere anotar de una vez la visión que el paciente nos reporta para irlo anotando en el examen oftalmológico. Acuérdense que el ojo derecho se anota arriba y el ojo izquierdo se anota abajo. Y cuando leen, cuando leen PH, significa estenopeico o pinhole, significa que el paciente fue capaz de ver un poquito mejor a través de los huecos. Entonces, en este caso, la doctora está midiendo la visión del paciente, estamos llegando a 20/30. ¿Qué pasa si llega a 20/20? Uno podría, de hecho, pedirle que vaya un poquito más allá y si logra leer 20/15, es una posibilidad en algunos pacientes y se anota. El paciente ve 20/15 por el ojo derecho, 20/20 por el ojo izquierdo. Muy importante, asegúrense que el paciente tenga ocluido el ojo. Algunos pacientes miran, hacen trampa y eso nos despista. La segunda parte del examen oftalmológico es la valoración de las pupilas. Las pupilas tienen una correlación neurológica muy importante y nos da muchos datos, no solamente en oftalmología, en neurología, medicina interna, etc. Recordemos que las pupilas pueden reaccionar a la luz o a la acomodación, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Podemos valorar las dos. ¿Cómo se controla la pupila cuando nos acercamos, que debe ponerse pequeña, hace una miosis, o cómo reacciona la pupila frente a estímulos luminosos? Recordemos que cuando iluminamos un ojo, el segundo par craneal, el nervio óptico que es la aferencia, lleva la información de la luz hasta el núcleo de Enger-Westphal que queda en la parte del tallo, y eso a través de fibras que cabalgan sobre el del tercer par me va a cerrar la pupila. Entonces la parte aferente va por el segundo par y la parte eferente va por fibras parasimpáticas que van cabalgando sobre fibras del tercer par. Eso es un fenómeno instantáneo y que es exactamente igual en un ojo y el otro. Y ahí radica la importancia de entender muy bien cómo funcionan los reflejos pupilares a la luz para entender un concepto fundamental que se llama el defecto pupilar aferente. Lo que normalmente debemos observar en un paciente o en una persona cualquiera cuando iluminamos una pupila es que la pupila se contraiga. Como el estímulo nervioso es exactamente igual en los dos ojos, tanto la vía aferente como la vía eferente, lo que debemos observar es que la contracción de la pupila del ojo iluminado sea exactamente igual en el ojo no iluminado. Cuando pasamos la linterna al otro lado y repetimos el procedimiento, es decir, iluminamos la pupila, se ve que se contrae y debemos esperar que la pupila del otro lado se contraiga en igual intensidad y con igual fuerza. Eso es lo normal. Eso quiere decir que cuando pasamos la linterna de un lado para el otro, las pupilas deben quedar del mismo tamaño. ¿Qué es lo anormal? Cuando nosotros iluminamos una pupila y no se contrae. Si observamos que al iluminar la pupila esta no se contrae, pueden pasar tres cosas. La primera, que sea un estímulo farmacológico por medicamentos como atropina, como ciclopentolato o como tropicamida, que son diferentes medicamentos con diferentes potencias y diferentes tiempos de acción para dilatar la pupila. Segundo, que tengamos un daño mecánico de la pupila, en un golpe, por ejemplo, el esfínter del iris se daña y la pupila no contrae. O tercero, que efectivamente tengamos un daño neurológico que haga que no haya estímulo visual y por tanto la pupila en reflejo no se cierre. Ese es el análisis que debemos hacer cuando estamos valorando un paciente con reflejos pupilares a la luz. ¿Cómo vamos a aclarar las tres posibilidades? Iluminando el otro ojo. Entonces, si iluminamos un ojo y vemos que la pupila no se contrae, pensamos esas tres cosas. El paciente tiene un daño neurológico, el segundo par,
puede ser un daño de tercer par o puede ser una pupila parética por un daño mecánico del esfínter o farmacológico. Si yo alumbro el otro ojo y veo que se contrae, mi análisis en el ojo que se contrae tiene un segundo par normal, un tercer par normal y un esfínter que funciona normal. Ahora, ¿cómo hago la diferencia? Es muy simple. Yo alumbro el ojo que no cierra la pupila y me fijo en el otro ojo. Entonces, cuando yo alumbro el ojo, estoy mirando el ojo contrario. Si yo al alumbrar el ojo cuya pupila no contrae, veo que la pupila del ojo contrario se cierra, yo tengo claro que el segundo par craneal está normal. Y yo descarto de plano que tengo un daño de segundo par craneal. Me quedan por tanto dos opciones. O la pupila está dañada por un efecto mecánico o tiene un efecto farmacológico. Lo más lógico es preguntar si el paciente se ha aplicado gotas, ¿verdad? Porque muchos pacientes guardan las gotas en la casa de las que le formulan por alguna cirugía y es una causa no infrecuente de consulta que van muy asustados porque perdieron la visión aplicarse gotas. Aplican atropina y acuérdense que la atropina puede durar hasta 6 semanas el efecto. Por tanto, aplicar atropina significa dejar bloqueado a un paciente para visión cercana hasta mes y medio a veces en los pacientes. ¿Cómo sé que no es un tercer par craneal? Y lo vamos a profundizar un poquito cuando hablemos de movimientos oculares. El tercer par craneal es uno de los pares que tiene participación en los movimientos del ojo. Acuérdense que son el tercero, el cuarto y el sexto. El tercero es el que mueve casi todos los rectos y como mnemotecnia, el cuarto es el que trabaja con el oblicuo superior, el que me permite mirar hacia las escaleras, es decir, hacia abajo y hacia adentro para bajar escaleras, es el oblicuo superior. Y el sexto par craneal es el que permite sacar el ojo, el que hago estos movimientos hacia afuera. De resto, todo lo maneja el tercer par. Pero el tercer par además maneja el elevador del párpado y maneja, acuérdense que lo decíamos al principio, por ahí se van cabalgando las fibras del parasimpático que cierra la pupila. Si yo tengo un daño de tercer par craneal, voy a tener no solamente una pupila midriática, sino un paciente con ptosis y con movimientos limitados para arriba, para abajo, para adentro. Entonces, un paciente con un tercer par craneal va a tener un ojo hacia afuera porque predomina el sexto, es decir, está en exotropia, el párpado está cerrado y la pupila está grande. Y entramos al territorio de otras cosas como los síndromes, algunos síndromes como el síndrome de Horner que tiene estas características y que tiene una importancia semiológica muy importante, porque un Horner puede ir desde un problema de la salida de sus pares hasta problemas como cáncer en los pulmones, no de los pulmones. Ojo que la semiología oftalmológica tiene mucho que ver con el resto del organismo. Más adelante vamos a mostrar un video explicativo de cómo se analizan los reflejos pupilares a la luz, pero es muy importante que uno como médico entienda ese concepto, porque hablando de trauma, hay una situación que se llama neuropatía óptica traumática, que se caracteriza porque la pupila tiene un daño en la aferencia, y es la enfermedad que se describe como la patología donde el médico no ve nada y el paciente tampoco, porque uno no observa nada excepto el problema de la pupila que no contrae. Y tener un diagnóstico claro de un defecto de segundo par cambia radicalmente el diagnóstico y manejo de un paciente con un trauma ocular. No es necesario tener un trauma severo, me explico, no herido, un ojo abierto. Hay reportes donde la gente borracha, por ejemplo, se duerme y se apoya sobre esta zona y la presión produce un daño del nervio óptico. Es la lesión de los borrachitos que se quedan dormidos, o los que se caen en bicicleta y tienen golpes en la región temporal, pueden tener neuropatías ópticas traumáticas. Identificarla es muy importante porque entre más rápido se maneje, mejor le va al paciente. Para una adecuada evaluación de los reflejos pupilares se necesitan 3 cosas: unas pupilas visibles, un segundo par craneal y un tercer par craneal. Por supuesto, se necesita una buena fuente de luz para estimular las pupilas. El principio básico de los reflejos pupilares consiste en que la vía aferente, dada por el segundo par craneal, cuando llega el núcleo de Enger-Westphal, se divide 50% de deferencia para el lado estimulado y el otro 50% para el lado contrario. De tal manera que, en condiciones normales, las pupilas siempre estarán contraídas con la misma intensidad de estímulo. ¿Qué ocurre cuando tenemos una lesión de uno de los nervios ópticos? En este ejemplo, se va a lesionar el nervio óptico del ojo derecho. Si se estimula la pupila del ojo con el nervio óptico sano, la transmisión se hará normalmente.
pero en el ojo con el nervio lesionado, la transmisión se interrumpirá. Si alumbramos el ojo izquierdo, cuyo nervio óptico está sano, la aferencia y eferencia se harán normalmente y el 50% de las fibras eferentes se irán a estimular la pupila del ojo derecho, generando un reflejo directo y un consensual normales. Si cambiamos de lado la fuente de luz, observaremos que la pupila súbitamente se dilata de forma paradójica, y esto ocurre porque el estímulo luminoso no pasará más allá de la zona de lesión. Eso es lo que conocemos como defecto pupilar aferente directo. Pero además, se dilata la pupila del lado contrario también, porque no hay nada de estímulo consensual. Si cambio de nuevo la linterna hacia el ojo izquierdo, cuyo nervio óptico está normal, se observará miosis de ambos ojos, dado que la vía del lado izquierdo está intacta y se conserva el 50% de deferencia desde el lado izquierdo al derecho. Si vuelvo a cambiar al lado derecho fijándome en la pupila de ese ojo, observaré de nuevo la midriasis paradójica, por lo que se interrumpe de nuevo la transmisión del estímulo luminoso, esto es, el defecto pupilar aferente directo. Mientras estamos observando el comportamiento de la pupila derecha que se dilata, lo mismo está ocurriendo con la del ojo izquierdo. Por eso, si volvemos a pasar la linterna al ojo izquierdo, observaremos una miosis brusca, situación que también es anormal, dado que en condiciones normales ya debería estar contraída. Eso es lo que se conoce como defecto pupilar aferente inverso. Mientras eso ocurre, la pupila del ojo derecho también se está contrayendo. Y si vuelvo a pasar la fuente de luz al ojo derecho, veremos la midriasis paradójica y la misma midriasis estará ocurriendo en el ojo izquierdo. Acá vamos a ilustrar el concepto del defecto pupilar aferente inverso. El paciente tiene pupila fija en el ojo derecho, pero la pupila del ojo izquierdo contrae normalmente. Cuando pasamos la linterna de un lado al otro, vemos que la pupila del izquierdo se contrae bruscamente, por lo cual entendemos que el problema está en el nervio óptico del lado derecho. Esto se llama defecto pupilar aferente inverso. La valoración de las pupilas se hace con el paciente pidiéndole que mire hacia la distancia, básicamente para que no active el reflejo de acomodación. El hecho que mire hacia el infinito nos permite tener la pupila relajada. La pupila se ilumina con una linterna que entre de lado para que no haga el estímulo de visión cercana y se compara la fuerza con que se cierra con el tamaño. Ambos ojitos deben cerrar igual, en intensidad y en tamaño. Una vez que yo hago eso, paso la linterna rápidamente de un lado para el otro y ese es el signo del defecto pupilar aferente o la prueba de la linterna alternante. En este caso el examinador se fija que las pupilas permanezcan del mismo tamaño todo el tiempo y el concepto es simple porque bajo un momento está bajo el estímulo directo, bajo otro momento está con el estímulo consensual. Como el estímulo es exactamente igual para directo y consensual, las pupilas por tanto deben permanecer del mismo tamaño. Si uno empieza a hacer el examen y nota que una pupila se contrae o se dilata con el paso de la luz, eso es totalmente anormal. Y acuérdense las tres posibilidades. Tengo un efecto mecánico de la pupila, tengo un efecto farmacológico o tengo un daño neurológico. Y con eso ponemos claramente cuál es nuestra impresión en la valoración de pupilas. El tercer paso del examen oftalmológico es la motilidad ocular. La importancia de los movimientos oculares radican en que nos miden el funcionamiento de los pares que trabajan para mantener nuestros ojos en perfecta coordinación, el tercer par, el cuarto par y el sexto par. Acordémonos que el tercer par se encarga de inervar todos los músculos extraoculares excepto el recto lateral, que lo inerva el sexto par, y el oblicuo superior, que lo inerva el cuarto par. De resto, todos son inervados por el tercer par craneal, pero además el tercer par craneal se encarga de mantener el párpado arriba, es decir, inerva el elevador del párpado y es el que permite que las fibras parasimpáticas cabalguen sobre sus fibras del tercero para cerrar la pupila cuando examinamos la valoración de pupilas. Entonces, la importancia de examinar los movimientos oculares radica en que a veces los pacientes consultan por diplopia, por mareo, por dificultad para caminar o para leer y puede ser debido a una incompetencia de alguno de los pares para moverse adecuadamente.
Si yo tengo una descoordinación de los pares craneales, los ojos se mueven a destiempo y generan mareo, diplopia, pero más allá de eso la importancia es entender por qué razón los pacientes tienen dificultad para mover sus ojos de forma coordinada. Enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, provocan alteraciones de la microvasculatura de los nervios y generan estas parálisis craneales. Una de las causas más frecuentes de problemas neurológicos en diabéticos es la parálisis del cesto paracraneal producida por la diabetes avanzada. Tumores cerebrales o traumas pueden generar también dificultad para la movilidad coordinada. Entonces, generar o valorar mejor la coordinación de los movimientos oculares es una parte importante del examen oftalmológico. Aquí vemos cómo la doctora le pide al paciente que sin mover la cabeza siga el dedo que va para arriba, va para abajo, va para los lados y en movimientos inferotemporales e inferonasales. Con esto el examinador valora el adecuado movimiento de los ojos al mismo tiempo. Uno tiene que mirar ambos ojos, que ambos ojos vayan al tiempo para abajo, para arriba, para la derecha, para la izquierda, inferotemporal e inferonasal. De esta forma se evalúan los movimientos oculares. El cuarto paso del examen oftalmológico es la campimetría. La campimetría es fundamental porque nos permite ver la capacidad de toda la retina de ver la información a nuestro alrededor. Acordémonos que la retina tiene una parte central que es el polo posterior. Dentro del polo posterior está lo que llamamos la mácula, y la mácula es la zona de mejor visión de la retina. El nervio óptico es el punto ciego de la retina, porque por ahí salen las fibras nerviosas. Pero tenemos una periferia superior, una periferia inferior, una periferia nasal y una periferia temporal. Ambos ojos, trabajando al tiempo, permiten que tengamos un campo visual importante. Y eso lo definimos cuando miramos al frente, algún punto fijo, sabemos que estamos viendo la periferia. Es decir, si ustedes hacen el ejercicio de mirar un punto fijo al centro, al frente de ustedes, y mueven la mano, pueden ver la mano aunque esté mirando al frente. Ese es el campo visual. Obviamente, para hacer un examen de campo visual por confrontación, que es decir, voy a comparar mi campo visual con el campo visual del paciente, pues debo asegurarme que mi campo visual sea normal. Es la primera regla obvia, ¿verdad? Entonces, como norma general, si ustedes llegan a tener varios pacientes que dicen ver lo que ustedes no ven, pues póngase en lugar del paciente, que uno nunca sabe qué puede pasar. Pero fíjense cómo la doctora le pide al paciente que mirándola al frente, mirándole a la nariz, le diga cuántos dedos ve y en qué lado. Los veo arriba, los veo abajo, cuántos dedos hay. Y de esta forma, la campimetría por confrontación me permite valorar a grosso modo si yo tengo mis campos visuales normales. ¿En qué situaciones es importante descartar campo visual? Primero, glaucoma. Recordemos que el glaucoma es una enfermedad que empieza a perder la visión de la periferia hacia el centro. Y segundo, patología neurales. Acordémonos que el campo visual arranca de nervio óptico y tiene conexiones con cerebro. Si yo tengo tumores cerebrales, puedo tener pérdida de campos visuales. Entonces, una de las formas más fáciles de detectar tumores cerebrales o isquemias cerebrales es cuando el paciente revela que tiene pérdida de campo visual y se detecta rápidamente. El quinto paso del examen oftalmológico es la valoración externa del ojo. Nosotros como oftalmólogos tenemos un equipo que se llama la lámpara de hendidura, que es el que están observando con la doctora examinando al paciente. La lámpara de hendidura no es nada más que un microscopio adaptado a unas fuentes de luz que tiene ciertas características que permite hacer cortes anatómicos del segmento del ojo, ver la transparencia de la córnea, ver la cámara anterior, ver la pupila, ver el iris. ¿Qué es lo importante cuando hacemos una biomicroscopía? Lo primero es tener un conocimiento claro de la anatomía del ojo, ¿verdad? Si nosotros no sabemos qué estamos examinando, pues no podemos entender qué estamos viendo. Ese es el primer concepto, tener clara la anatomía del ojo. Entender que hay 4 medios transparentes. El primero es la córnea. Entre la córnea y la pupila está la cámara anterior, que está llena de humor acuoso y que es transparente. La pupila es simplemente tejido uveal que se cierra y se abre por efecto de fibras simpáticas y parasimpáticas en el esfínter del iris y del artero de la pupila. Detrás del iris está el cristalino, que el cristalino es transparente, y detrás del cristalino está el humor vítreo, que nos recubre el ojo, la esclera y la conjuntiva.
Y esos son los elementos que debemos tener. Debemos recordar que el párpado es parte fundamental del ojo y por tanto hay que examinar siempre el borde palpebral inferior, el borde palpebral superior, los puntos lagrimales y descartar patologías como blefaritis u otras alteraciones que nos generen la posible causa de consulta del paciente. Entonces, en este momento la doctora está valorando el paciente con la lámpara de hendidura y con algunas, digamos, estrategias que tiene la lámpara de hendidura permite hacer cortes y valorar esto. Lo más importante es tener un orden claro de examen. Ahora, no vamos a tener lámparas de hendidura en todos los sitios. Básicamente, nosotros con un teléfono celular y algunos aditamentos especiales podemos examinar claramente y con mucho detalle un ojo. Podemos partir de lo más simple, que es una linterna. Con una linterna podemos examinar un ojo en su segmento externo, ver la evaluación de pupilas y ver estas cosas. Hay unos elementos que deben formar parte del examen oftalmológico básico y que no son patrimonio exclusivo de los oftalmólogos. Me refiero al uso de anestésicos tópicos y de una vez recordemos este concepto. Los anestésicos tópicos son para uso exclusivo del médico, llámese oftalmólogo o médico general. No son para venta libre porque los anestésicos generan anestesia y si un paciente tiene un problema cuyo signo que lo obliga a consultar es dolor, pues no lo tendría y el paciente puede perder un ojo simplemente porque se aplica anestésico. Segundo, lubricantes. Los lubricantes son importantes para muchas cosas, para tener el ojo húmedo durante el examen, para teñirlo, y cuando hablo de teñir me refiero a un colorante vital que se llama fluoresceína. La fluoresceína es supremamente importante porque me detecta alteraciones del epitelio de la superficie del ojo, ya sea del epitelio de la conjuntiva o del epitelio de la córnea. Entonces, parte importante de estos valoración del examen externo es teñir al paciente con fluoresceína y detectar si hay alteraciones de la superficie del ojo. ¿Cómo nos damos cuenta? La fluoresceína es un colorante naranja que cuando se estimula con luz azul tiñe verde. Entonces, cuando tengo alteraciones de la superficie del ojo y tiño con fluoresceína y le pongo la luz azul, entonces voy a ver alteraciones de color verde y es supremamente importante en algunas alteraciones, por ejemplo queratitis herpética. Cuando vamos a teñir los pacientes es importante anestesiarlos porque cualquier estímulo que llegue al ojo le va a molestar y va a lagrimar. Entonces anestesiar al paciente es importante. Alcaine es una marca comercial, pues, pero hay otros anestésicos, son muy pocos en el mercado, pero repito, son para uso exclusivo del médico que examina a los pacientes. Al anestesiar, el paciente se va a sentir mucho más cómodo durante el examen y permite que lo podamos teñir, por ejemplo, con las goticas de fluoresceína, o cuando vamos a dilatar los pacientes, los midriáticos o los ciclopleicos generan mucho ardor. Entonces, el hecho que los anestesiemos va a hacer que sea más confortable el examen de estos pacientes. Allí vemos cómo la doctora ha anestesiado al paciente y acto seguido la va a teñir con la fluoresceína. Con eso pone la luz azul de cobalto y va a verificar si tiene alteraciones del epitelio. Como la lámpara de hendidura es un elemento exclusivo de los oftalmólogos y los médicos generales difícilmente pueden acceder a ella, existen elementos que permiten examinar con mayor comodidad. Uno podría examinar con su teléfono celular en video, si quiere, aumentando el zoom para valorarlo con calma, pero existen otros elementos como el que vamos a mostrar, que son aditamentos diseñados para poner en teléfonos celulares que sirven como de biomicroscopio chiquito, digamos, y tienen la posibilidad de tener una luz, dos luces e inclusive luz azul de cobalto para teñir. Este elemento es bastante útil porque permite acercarme al paciente. Yo pongo el video o la cámara simplemente con fotografía y me acerco al paciente y van a mostrar en gran detalle el ojo. Simplemente uno se acerca, enfoca, puede tomar fotos, puede tomar videos y fíjense cómo detalla muy bien el ojo. Uno puede teñir, eso tiene una luz azul y con la luz azul, si uno lo ha teñido, puede ver alteraciones. Entonces, este es un elemento de fácil adquisición que obviamente no es tan costoso como una lámpara de hendidura, pero que nos permite como médicos generales hacer un examen adecuado del examen externo del ojo. El sexto paso del examen oftalmológico es la medición de la presión ocular.
Acordémonos que la presión ocular fluctúa entre 10 y 20 milímetros de mercurio y es básicamente el equilibrio entre la producción del humor acuoso y la excreción del humor acuoso. El humor acuoso es un ultrafiltrado del plasma que se produce en el epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar y tiene varias funciones. Llena la cámara anterior, alimenta las estructuras avasculares del ojo, es decir, el cristalino y la córnea. La córnea, acordémonos que tiene 5 capas y el endotelio es como la motobomba de la córnea. El endotelio permite que el humor acuoso entre a la córnea, la nutra y saca el exceso de humor acuoso, es decir, mantiene un equilibrio hídrico perfecto entre lo que entra y sale. Acordémonos también que el epitelio se renueva, pero el endotelio no se renueva. Entonces, cuando tenemos daños de la transparencia de la córnea, usualmente se producen por daños endoteliales y obligan a trasplante de córnea. Entonces, cuando el humor acuoso se produce y sale por el ángulo camerular, ese equilibrio genera una presión en el ojo que se mide en milímetros de mercurio. Tenemos un aparato especial que se llama el tonómetro y hay diferentes tipos de tonómetros de contacto, de no contacto, etcétera, que miden en milímetros de mercurio qué presión tiene el ojo. ¿Cuál es la importancia de medir la presión ocular? Básicamente que cuando tenemos presiones oculares por arriba de 20, entre más alta sea la presión, hay posibilidad que el nervio óptico se dañe y estamos hablando del desarrollo de una enfermedad que se llama glaucoma. El glaucoma es una enfermedad progresiva, degenerativa e irreversible y que es indolora salvo algunos casos especiales de glaucoma como el glaucoma agudo de ángulo estrecho, que genera presiones muy altas y es muy doloroso. Pero el glaucoma silencioso, por eso se llama la enfermedad silenciosa, no avisa hasta que el paciente de repente nota que está viendo como por entre un túnel, porque toda la periferia se ha perdido por efecto del daño por el glaucoma. Por eso es tan importante la campimetría, porque una campimetría me puede detectar un glaucoma sin que el paciente sepa que lo tiene. Entonces ahí estamos viendo cómo la doctora con el tonómetro hace la medición de la presión ocular. Para eso se necesita anestesiar el ojo del paciente y tocar suavemente la superficie de la córnea con el tonómetro. Como en todos los exámenes hay falsos positivos, falsos negativos y depende del grosor de la córnea. Por eso, usualmente cuando los pacientes les vamos a buscar problemas de presión ocular, hay que pedir un examen complementario que se llama la paquimetría. La paquimetría mide el grosor de la córnea y el grosor de la córnea tiene que ver con el resultado de la presión ocular. Si tengo una córnea muy gruesa, la presión ocular va a ser diferente, por eso es muy importante correlacionarlo. Pero, de nuevo, como no tenemos en nuestros consultorios un tonómetro, llámese de contacto o de no contacto, pues si lo tienen fabuloso, pero usualmente no, utilizamos los dedos, la yema de los dedos, y hacemos algo que se llama la tonometría bidigital comparativa. La tonometría bidigital comparativa lo que busca básicamente es medir, aprender a sentir cómo utilizamos la yema de los dedos índices de cada mano. Se ponen suavemente sobre el globo ocular y una presiona el globo y con la otra sentimos cómo rebota esa presión que hacemos. Hay que ser muy delicados y simplemente hay que aprender a percibir esa dureza del ojo. Y es comparativo porque medimos un ojo con el otro. Acuérdense que pues, nosotros podemos desatar un fenómeno, un reflejo que se llama el reflejo óculo-cardíaco. Si apretamos con mucha frecuencia podemos generar un fenómeno vagal y hacer bradicardias. Entonces, ojo, en pacientes muy ancianos, no insistamos mucho en tonometrías bidigitales permanentes. Otro concepto importante, cuando estemos haciendo un examen oftalmológico en trauma ocular y sospechemos que el trauma ocular es abierto, no hagamos tonometría bidigital, porque al aumentar la presión del ojo podemos favorecer la evisceración del contenido intraocular. Entonces, en traumas francamente abiertos, claramente abiertos, no se hace tonometría bidigital porque es peor para el ojo. La última parte del examen oftalmológico es el fondo del ojo. Es fundamental hacer el fondo de ojo porque nos da información que ningún otro examen puede hacer. Tenemos la gran posibilidad de ver en vivo la circulación, en este caso a través de la retina, de nuestro organismo. Las arterias y las venas de la retina y el nervio óptico nos permiten ver en vivo cómo está funcionando la circulación. Y es un dato supremamente importante en patologías como diabetes, como hipertensión, como discrasias sanguíneas, como tumores. Toda esa información nos la da el fondo de ojo.
Naturalmente, para hacer un fondo de ojo adecuado hay que dilatar el paciente. Y tenemos dos tipos de oftalmoscopía. Estamos viendo a la doctora en este momento hacer el fondo de ojo con oftalmoscopio indirecto. El oftalmoscopio indirecto es también, digamos, de manejo más de los oftalmólogos, no es exclusivo ni mucho menos, simplemente que está usualmente en consultorios oftalmológicos. Como pueden ver, necesitamos un lente especial. Ahí está utilizando un lente de 22 dioptrías que nos permite ver la retina en todo su contexto. Y un elemento que es ese casco unido a una fuente de luz que atraviesa el lente y entra a través de los medios transparentes del ojo y nos refleja la retina. Cuando vamos a hacer un fondo de ojo, al igual que en el examen de la biomicroscopía o el segmento anterior, necesitamos una claridad total de la anatomía de la retina, es decir, cuánto mide el nervio óptico, la mácula, recuerden que siempre está temporal, el nervio óptico, las arcadas vasculares, temporales y nasales. Acuérdense que tenemos 4 arcadas, 2 superiores, 2 inferiores, 2 nasales y 2 temporales. Por tanto, tenemos una arcada supernasal, una inferonasal, una superotemporal y una inferotemporal. Acuérdense que el polo posterior o la mácula está entre la arcada superotemporal y la arcada inferotemporal y es la zona de mejor visión de la retina, y a esa zona hay que apuntarle. Por otro lado, las grandes patologías visuales se generan casi todas en el polo posterior, exceptuando las patologías de la periferia de la retina que llevan a desprendimiento de retina. Ventajas del oftalmoscopio indirecto, como el que está utilizando la doctora, es binocular, me da profundidad de campo, puedo tener estereopsis y veo mucho más amplia la retina en todo su contexto. El oftalmoscopio directo, que es el que utilizamos normalmente, es monocular porque es con un solo ojo y tiene una técnica importante que ahora la vamos a ver, y necesito construir mi imagen en la cabeza de lo que voy viendo porque yo veo por pedazos. Ahora, hay una alternativa bien interesante que podemos aprovechar. Lo único es que necesitamos un lente para hacer oftalmoscopía. Lentes hay de diferentes tipos. Este que utiliza la doctora es un lente de 22 dioptrías, el lente más frecuente es de 20 dioptrías, hay lentes de 28 dioptrías, depende de lo que queremos buscar y qué elementos hay en el ojo para examinar. Pero cualquiera de esos lentes me permite hacer la oftalmoscopía indirecta. Los celulares actuales con estas fuentes de luz y estas cámaras de alta resolución nos permiten hacer una oftalmoscopía indirecta con teléfonos celulares, y es simplemente tener el entrenamiento para desarrollar la habilidad de tal forma que yo pueda ver un fondo de ojo de forma binocular con estereopsis, pero además lo puedo grabar en mi celular. La técnica de hacer oftalmoscopía indirecta con el celular es muy simple, es simplemente entrenarse para eso. Se pone el teléfono celular en modo de cámara de video, se prende la luz que tienen los celulares para que entre la fuente de luz. Una perla importante es que esta fuente de luz a veces es muy potente y el paciente le molesta mucho. Entonces se sugiere que se ponga un papel de filtro, un papel delgadito sobre el bombillo del celular para que la fuente de luz sea un poquito más tenue y el paciente tolere el examen. Y hay que aprender a poner la distancia y la alineación entre el ojo del paciente, el lente y el celular. Van a ver cómo la doctora pone el lente entre el ojo del paciente y el celular, y el lente se va alejando lentamente y el celular también. Y uno en la cámara va viendo el fondo del ojo y se le pide al paciente que mire hacia arriba, mire hacia abajo, y eso se va grabando. Entonces, ¿cómo se obtienen las fotos? Hay que poner siempre en video el celular para que después uno mira el video y simplemente toma el pantallazo de lo que quiere examinar. Esta técnica, que es como todas las técnicas de entrenamiento, fíjense que si ella aleja el lente de la cara del paciente, va a empezar a notar diferentes cosas y uno empieza a acercar o alejar dependiendo de cómo quiera enfocar. Esto nos permitirá a todos los médicos prácticamente poder valorar fondos de ojos. Es, como les digo, cuestión de entrenamiento y deberíamos empezar a hacerlo todos, porque ver fondos de ojo es una estrategia fundamental. Repito, no solamente en oftalmología, esto debe hacerse a los pacientes diabéticos, a los pacientes hipertensos, a las madres que tienen riesgo de preeclampsia, a los pacientes neurológicos. Acuérdense, la única parte donde podemos ver la circulación en vivo es en la retina. Ustedes tienen esa gran posibilidad y esta es una forma práctica de hacerlo. El oftalmoscopio directo es, por decirlo de alguna forma, el oftalmoscopio tradicional que todos los médicos tienen o que les regalan en el momento del grado, pero que muy pocos utilizan. Es increíble ver cómo cuando pasan por la rotación de oftalmología
hay un porcentaje bastante alto que no tiene oftalmoscopio, o si lo tiene no tiene pilas, o si tiene pilas y tiene oftalmoscopio, no lo saben manejar. Es importante recordar que el oftalmoscopio no es solamente para la rotación de oftalmología, es para todos los pacientes. Cosas importantes de la oftalmoscopia directa: ojo derecho con ojo derecho, ojo izquierdo con ojo izquierdo. Por tanto, uno debe aprender a manejar ambos ojitos. ¿Qué pasa si uno tiene dificultad con el ojo izquierdo, por ejemplo, y no es capaz de entrar? Una solución práctica es acostar al paciente y se hacen con el ojo derecho entrando por atrás con el paciente acostado. Pero por favor nunca queden cara a cara con los pacientes, y menos ahora en estas épocas de pandemias y cosas raras. Pues si normalmente no es así, ahora sí que menos. Como les decía, el oftalmoscopio directo tiene algunas desventajas, entre comillas. Estas desventajas son básicamente que es una imagen fraccionada y yo debo empezar a moverme por el fondo de ojo para construir la imagen. Con un oftalmoscopio directo yo puedo ver básicamente polo posterior, es decir, nervio óptico, arcadas temporales y mácula. Pero acuérdense que ahí está casi toda la patología en la retina, sobre todo enfermedades sistémicas como diabetes, hipertensión, degeneración macular, etc. Entonces es fundamental aprender a hacer el reflejo rojo y el fondo de ojo. El oftalmoscopio no solamente sirve para hacer el directo, no solamente sirve para hacer el fondo de ojo. El reflejo rojo, que es la valoración de la transparencia de los medios, se hace con un oftalmoscopio indirecto, y con el solo hecho de ustedes ver reflejo rojo tienen la seguridad que los medios transparentes están transparentes y la pupila y la retina, está pegada. Eso les allana muchísimo camino en la valoración de un paciente oftalmológico. En esta imagen podemos ver una retina desprendida. Se observa pérdida de reflejo rojo, transparencia del cristalino y de la córnea, y una imagen amarillenta móvil que es claramente identificada cuando el paciente cambia de posición el ojo. Y se alcanza a ver un vítreo ligeramente turbio con opacidades oscuras que se llama proliferación vitreoretinal o PVR. El desprendimiento de retina es una de las causas más frecuentes de pérdida visual, y el diagnóstico puede hacerse fácilmente si dilatamos el paciente y le hacemos una valoración exhaustiva. El examen físico oftalmológico tiene 7 pasos que hay que anotarlos, y se anota siempre el ojo derecho arriba, el ojo izquierdo abajo. Las pupilas, recuerden que hay reflejo directo, reflejo consensual, y los dos se apuntan por ojo derecho y por ojo izquierdo. Para la motilidad hacemos una gráfica donde se ponen los 8 movimientos y simplemente ponemos, acuérdense que más 4 es lo máximo y menos 4 está congelado. Entonces ahí vamos haciendo la motilidad por cada ojo y ponemos en este ejemplo más 4, más 2, etcétera, más 3, y por cada ojo, por ojo derecho y por ojo izquierdo. De esta forma mucho más fácil graficar la motilidad y no se nos olvida. El tercer paso es la campimetría. El cuarto paso, hacemos entonces un campo donde ponemos superotemporal, inferotemporal, superonasal, inferonasal, y con la técnica que vimos en el video simplemente ponemos, está normal, tiene un escotoma. Por ejemplo, en este caso le pusimos escotoma en toda la región nasal, tanto superonasal como inferonasal. Después de esto va el examen externo, que es el equivalente a la biomicroscopía, y usualmente hacemos este tipo de gráficas y dibujamos el cristalino por acá aparte. ¿Qué deben ilustrar acá? Deben poner la córnea, si la córnea está clara, la cámara anterior, entonces usualmente ponemos cámara formada. Para el cristalino, como les decía, hacemos esta gráfica donde ilustramos la parte anterior, el núcleo y la parte posterior. Entonces ponemos subcapsular anterior 0, por ejemplo, si está transparente, nuclear, si aquí tuviera una opacidad de 2 cruces, ponemos 2 cruces, y subcapsular posterior, en este ejemplo creo que vamos a poner una cruz. De esta forma ilustramos conjuntiva y esclera normal, y acuérdense que los párpados forman parte del ojo y hay que poner párpados normales. Tonometría bidigital, ojo derecho normal, ojo izquierdo aumentada, por ejemplo. Y en el fondo de ojo podemos hacer una gráfica donde nos recuerde que debemos valorar aquí el nervio óptico. Del nervio óptico hay que ver el color, si está rosado, su excavación fisiológica y los bordes conservados. De los vasos, acuérdense que la relación arteriovenosa normal es 2:1. Si no hay cruces patológicos, si no hay hemorragias, no hay exudados,
si la mácula está normal y si la cavidad vítrea está transparente. Esto es lo que se anota en un examen físico oftalmológico. Estos son los 7 pasos del examen oftalmológico. Acuérdense: agudeza visual, valoración de pupilas, motilidad, campimetría, biomicroscopía de examen externo, tonometría y fondo de ojo. Cada uno de ellos tiene una parte importante en el diagnóstico de los pacientes. Por favor, no vaya a saltarse partes, no vaya a omitir alguna de las partes del examen, porque justamente ahí va a estar el diagnóstico que usted no va a poder encontrar. Lo segundo es que el examen oftalmológico debe hacerse a conciencia, no es un evento mecánico. Uno debe estar pensando en los hallazgos del examen. ¿Por qué este paciente no ve 20/40? ¿Por qué este paciente ve movimiento de manos? ¿Qué explica la visión que tiene? ¿Es un problema de córnea? ¿Es un problema de cristalino? ¿Es un problema de nervio óptico? Y cada parte del examen me va a dar la respuesta. Una vez que tengamos los 7 pasos del examen con dilatación pupilar en el fondo de ojo, vamos a llegar a una impresión diagnóstica y por ende un manejo. Entonces, esto es la forma más práctica de valorar a un paciente en oftalmología. Aprender a escuchar, preguntar muy bien por su causa de consulta, averiguar los antecedentes, hacer el examen completo. Muchas gracias.